Nací en la ciudad de Mérida, Yucatán. Mis padres fueron Armando López García, el zurdo López, y Nelva Manrique Sánchez. Fui la tercera de los 4 hijos que tuvieron mi hermano Armando, Nelva y Sol. Esos son mis hermanos. Y desde muy chiquita empecé a mostrar una inclinación hacia las cosas artísticas. Participaba en todas las cosas que se hacían en la escuela, que fuera bailar, cantar, el carnaval, todo donde yo tuviera alguna oportunidad para mostrar mis gracias, ahí estaba yo. Empecé a tener el acercamiento con el teatro a través del maestro Luis Pérez Sabido. Ingreso a estudiar en la Escuela Normal de Educadoras porque me gustan mucho los niños y por un poquito de presión de parte de mi papá, porque él no me impedía que yo hiciera el teatro, pero me exigía que además llevara unos estudios formales. Al mismo tiempo iba a mis clases de teatro y llevaba mis estudios de educadora. Y en ese tiempo había mucha actividad artística, teatral en Mérida. Venían muchas compañías de México a traernos teatro. Y yo era una asidua asistente al teatro, jamás me perdía una obra. Fue así como conocí a Joaquín Cordero. Joaquín Cordero se hizo amigo mío y con el tiempo mi maestro. Él me enseñó grandes secretos de la actuación y consejos que me dio y cosas maravillosas que no lo podía haber aprendido en ninguna escuela. Recuerdo que en el año de 1980, en septiembre, me metí a clases de teatro en Bellas Artes y ahí conocí a Yasmín. Fuimos compañeros de aula y estuvimos tomando clases con el maestro Paco Marín, la maestra Egle Mendiburu, y ella me contó en ese entonces que ella había incursionado años atrás en el cine, había hecho otras cosas en teatro, y bueno, su formación no empezaba en 1980 como yo, sino ya tenía más tiempo, y en el transcurso de los estudios de la carrera ahí en Bellas Artes, pues fuimos haciendo diferentes cosas en teatro, ¿no? Hubo una época donde se presentaron unas obras de teatro en el Peón Contreras, donde participaba Joaquín Cordero, Irma Dorantes, Birma González, y ella también estaba allí apoyando, tanto como actriz como en producción. En una ocasión estaba él aquí en Mérida y un amigo le llamó que tenía un problema porque de momento una actriz no iba a llegar y el estreno de la obra estaba anunciada para el día siguiente. Y él le dijo, yo tengo una alumna que te puede servir en Mérida, y me recomendó a mí. Fue así como hice mi debut estelar en teatro con grandes artistas profesionales como fue don Antonio Brillas, Ada Kroner, que era su esposa, y un muchacho que estaba debutando en ese momento igual que yo, que se llama Pedro Damián, que en la actualidad es un famoso productor de telenovelas en Televisa. Con el tiempo regresaron a esta compañía y yo me volví a integrar con ellos, nuevamente con otra obra de Alfonso Paso que se llamó La cigüeña dijo sí. En 1976 llega una gran oportunidad de participar en una película que se llamó El Mar, que era Meche Carreño y dirigida por Juan Manuel Torres. Inmediatamente al día siguiente que terminó la película del Mar, comenzó otra película dirigida por Julián Pastor que se llamó La Casta Divina. Y después viene otra oportunidad de participar en otra película que se llamó Rastro de Muerte, y esa fue una experiencia muy grata, muy bonita, el cine. Pero continué el teatro porque me gusta mucho más el teatro porque es vivencia. Siento que la energía de la gente, el calor de la gente me hace subir más. Además, cuando me arranco como que lo disfruto mucho más. Es muy hermoso el cine, pero me gusta más el teatro. Yo conocí a Yasmín en 1982, cuando ingresé a formar parte de la comunidad teatral yucateca con un grupo de amigos actores.
Ya me habían comentado de ella otros amigos también, muy queridos, y la primera vez que la vi realmente me asombró. Estaba bajando de un carro, vestida de azul, y traía 2 perritos French del mismo color de su vestido. Parece ser que cada vez que cambiaba de color o de vestimenta, los perritos adquirían ese color. Era pintura vegetal, por supuesto, pero se veían espectacular. Fue una gran sorpresa, muy agradable, muy Yasmín. Además, una cabellera güera, preciosa, su sonrisa gigante y su mirada cálida que no ha perdido. Sí, fue la primera vez que la vi. Me recibo de educadora y comienzo a trabajar esta carrera y continúo llevando el teatro, empiezo a hacer teatro experimental y además las clases como educadora. Cuando yo tenía 4 años, fue mi maestra en tercero de kinder. Era muy buena maestra, muy cariñosa, muy paciente para con todos sus alumnos. Ella le gustaba hacer todo con mucho detalle, muy organizado, a pesar de que era un kinder, pero a ella le gustaba que siempre fuera lo mejor hecho posible. Y desde ese momento soy súper fan de ella, porque me gustaba que su entereza para enseñarnos, su paciencia. Me acuerdo que para que nosotros aprendiéramos bien a decir las palabras, porque me preguntaban a mí, ¿qué mes es hoy, no? Me decían cuando estaba chiquita, y decía, octubre, por la boca de la maestra que siempre abría su boca y era el distintivo de ella, ¿no? Que habla así muy así. Entonces se me pegó y desde niñita toda mi familia, ¿y en qué mes estamos, no? Entonces, o sea, de las pocas maestras que uno se acuerda cuando está chica, creo que es mi mejor recuerdo, el tercero de kinder, con la maestra Yasmín López. Yasmín y yo formábamos parte de un grupo de teatreros que fuimos fundadores del Teatro del Tinglado, que se ubicaba en Paseo de Montejo. En su momento fue un lugar muy importante. Se estrenó una obra que se llamaba Orinoco con Silvia Cáter y Berta Merodio. Solo eran 2 actrices y yo era la actriz taquillera. Yo vendía los boletos en la puerta. En la siguiente temporada, entonces pusimos una obra con Eric Renato, una obra de Agatha Christie que creo que se llamaba Blanco y Negro. Se llamaba la obra, me parece. Estuve bajo la dirección de don Eric Renato, de grata memoria. En 1985, si no mal recuerdo, El último de los amantes ardientes, donde sé que es donde tiene un primer encuentro con don Héctor Herrera. Tomás Ceballos, que había sido mi maestro en la Escuela de Bellas Artes, me viene a buscar para hacer una audición, para probar un papel con el primer actor, don Héctor Herrera, que quería hacer una obra fuera de teatro regional, una comedia. Y estaban buscando una actriz con ciertas características físicas que diera el papel que requería esa obra. Es una obra con 3 actrices y un actor. Éramos Nonoya Iturralde, Shail Espadas y su servidora. Y pues fue una experiencia, yo creo que para las 3, muy enriquecedora. Trabajar con él era toda una experiencia, ¿no? Don Héctor era un caballero, ¿no? Entonces, después de las funciones siempre íbamos a cenar y entonces ahí convivíamos las actrices, el director, las personas de producción con él, y entonces es ahí donde yo conozco pues más de cerca a Yasmín. Es el cuadro en el que participaba con don Héctor, que fue la primera experiencia escénica que tuvo ella con él. Pues era un cuadro muy divertido. Ella era un personaje pues muy desparpajado, muy que le caía muy bien a la gente y tenía pues mucho carisma, ¿no? Y entonces pues sí, era un cuadro que era muy aceptado por el público, que le gustaba mucho a la gente, en general la obra, ¿no? Pero sí, su personaje era muy simpático, era una mujer muy atrevida, me acuerdo que llevaba sus estolas y y el personaje pues era de esa manera. Don Héctor Herrera gentilmente nos invita a Shail Espadas y a mí a participar en teatro regional. Fue así como yo llegué al teatro regional en 1985. Me quedé
atrapada en el Teatro Herrera. Decidí que mi vida era el teatro regional y lo que la vida me estaba ofreciendo era maravilloso. En 1987, la Asociación de Periodistas de Espectáculos me eligen como reina de la asociación, y así inicio también, al mismo tiempo que estoy trabajando en el Teatro Herrera, inicio una nueva beta dentro de la vida artística, que es el modelaje de fotografías. Recuerdo, por ejemplo, una sesión de fotos que tuvimos para la publicidad de la obra. Yo pues tenía 18 años, tenía poco tiempo en escena, unos 3 años de haber comenzado, y esta cuestión de la publicidad pues me causaba mucho, no sé, no era lo mío, ¿no? Y yo en las fotos aparezco seria, y ella pues era como su medio, ¿no? Está con las estolas, luciendo, todas estas, pues esta cuestión, pues yo creo de simpatía que tiene con el público, que ha sido lo que la ha llevado a tener toda esta aceptación, el teatro que ella ahora está haciendo, que ha pues verdaderamente abierto se ha acercado a otros públicos que normalmente no tomamos en cuenta, ¿no? O no se toman en cuenta. Yo creo que eso es una parte pues muy, muy noble del trabajo que hace, ¿no? Porque no solo hace teatro para el público al que le gusta el teatro regional, que se acerca, pues no sé, a los espacios donde normalmente se hace, o a las cantinas a ver un show, sino que se acerca a un tipo de gente que no se acercaría a estos lugares. Y bueno, también el trabajo que hace con niños me parece que es algo pues muy, muy importante de su labor. Hablar del nacimiento de Tina Tuyup involucra mis sentimientos. Estábamos en temporada aquí en Mérida, pero le habían invitado a Cancún a la inauguración de La Prosperidad, y no tenía pareja regional en ese momento, porque había el boom del show de mediodía, y las que habían sido parejas de él regional en ese momento tenían trabajo. Y como él era muy respetuoso de las personas y de los tiempos y del trabajo de cada quien, pues no buscaba la manera. Entonces me acuerdo que esa noche estábamos reunidos los tres y don Héctor decía, Bertita, por supuesto, hay que aclarar, yo iba haciendo una parodia de Verónica Castro, iba como Verónica Rastro, y entonces estaba involucrada en el mismo problema, ¿cómo lo íbamos a resolver? Y me acuerdo que Yasmín le decía, Héctor, por favor déjame hacerlo, y me pateaba debajo de la mesa y me decía, convéncelo, dile. Y le dije, ¿y por qué no me das la oportunidad a mí? Y me dijo, no, porque tú no haces mestiza, porque yo cuando comencé en el teatro hacía de gringa, hacía de mujer sexy, y hacía otras cosas, pero no era una mestiza. Entonces le dije, bueno, soy actriz, déjame probar, si lo hago bien, bien, y si no, pues me despides. Yo me acuerdo que le dije, don Héctor, ¿y por qué no le dice usted a la güerita, Yasmín? Y se me quedó viendo con esos ojos y me dijo, ¿pero usted cree? ¿Una mestiza chela? Le dije, ¿qué tiene? Chelas de Canacín, pero con esa boca, Bertita. Pues esa boca puede dar para muchos chistes, don Héctor. Y bueno, insistencia de Yasmín, don Héctor, el cariño, la solución a hacerlo, y esa noche nos amaneció viendo cómo se creaba el personaje de Tina Tuyup. Llegamos a Cancún y fue un éxito rotundo, una cosa maravillosa. Entonces así nace Tina Tuyup Coyoc, de Tzipiris, Arrigunaga Peón y lo que esté en el momento. Entonces no paramos de trabajar. Esto pasó en el año de 1990, o sea que Tina tiene ahora 24 años, ¿no? Tina tiene 24 años, el personaje, pero yo en el teatro regional pues tengo 29, o sea que 5 años después de haber llegado al teatro regional nace Tina Tuyup.
Bueno, hay algo que quizá Tina no lo tenga muy claro, no recuerde, o sí lo recuerda, es que cuando estábamos en Bellas Artes y hacíamos las improvisaciones que nos marcaban y todo, o fuera de las clases y todo, siempre jugábamos un poco a lo que eran personajes regionales. Entonces ella se ponía a hablar como es Tina, pero Tina no había nacido en ese entonces. Yo creo que inconscientemente ella ya iba preparando a Tina, empezaba a hablar rápidamente como conocemos actualmente a Tina. Yo creo que allí es donde Tina empezó a nacer sin que Yasmín se diera cuenta. Y lo que empezó como una salida de emergencia, acompañar a don Héctor Herrera como pareja, se volvió la pareja del resto de su vida. Para mí, Yasmín López es mi maestra, no solo de kinder ni de teatro, sino de vida. Es que lo da todo por el teatro, desvelos, creatividad. Es una mujer creativa, talentosa, tenaz. Encontró ella en el personaje de Tina un lugar muy específico y ganado en lo que es nuestro teatro de revista. Por eso hoy por hoy no puede pensarse de una fecha hacia el presente de teatro regional sin hablar de Tina Tuyú. También Yasmín López como actriz de género. Y es y siempre será mi ejemplo, y soy su fan número 1. Un corazón maternal, bondadoso, que quien la conoce realmente sabe que existe un cariño grande hacia las personas que ella quiere. Ella es Yasmín, Tina Tuyú, mi amiga. Te quiero, güera. Muchísimas felicidades.